Mucha gente diciendo que hay que vender a no sé cuántos jugadores del Real Madrid, que no tienen sitio, que bueno, pues que sobran, y yo veo una temporada que puede ser incluso de 72 partidos. Quiero comentarlo con Javi Buil esto, ¿no? A ver qué nos cuenta. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Ya sabéis que Javi Buil me ayuda a entender mucho, ¿no? Sobre los temas físicos, temas de lesiones, de preparación de los equipos a estos niveles, ¿no? Y bueno, por eso le he convocado, ¿no? Para que nos hable cómo se puede gestionar una temporada como la que va a vivir el Madrid, bueno, pues una vez que comience la pretemporada, ¿no? Va a ser una temporada larguísima que digamos que se atará a una siguiente temporada que también va a estar comprometida, yo creo. Y nada, lo que os digo, ¿no? Quiero hablarlo con Javi. ¿Qué tal, Javi? Hola Ramón, ¿qué tal? Bueno, hemos grabado anteriormente un vídeo que habrá salido bastante antes, ¿no? Sobre que tiene que ver más con lo de la Eurocopa. Y claro, hablábamos, ¿no? De este segundo tema y es que yo alucino, ¿no? La Eurocopa va a terminar el 14 de julio. El Madrid ya habrá empezado la pretemporada pues, con los pocos jugadores que no están ni en la Copa América ni en la Eurocopa. Va a tener una temporada de disputa en la que va a disputar 7 títulos, donde si se diese el máximo de números de partidos posibles serían 72, solo del Real Madrid. No contemos ya los de las selecciones, que casi todos los jugadores son internacionales, y que acabaría a mediados de julio con un Mundial de Clubes. Si el Madrid llegase a la final, bueno, pues que casi no dejaría descanso hasta la siguiente temporada, ¿no? Porque se engancharía una con la otra. El Madrid, en el momento en el que estamos grabando el vídeo, ha fichado ya a Mbappé y a Endrick. Tiene bajo mi información muy cerca a Lenny Lloró, ha perdido a Nacho, va a perder a Joselu, se va a Toni Kroos, todos lo sabemos, ¿no? Y hay gente que está diciendo, como si esto no fuese así, que sobran jugadores, que va a haber un problema de minutos, porque realmente hay demasiados titulares, ¿no? Y que los suplentes van a estar molestos. Y yo digo, Javi, no sé, tú desde el punto de vista físico, de planificación, si ves que van a sobrar tantos jugadores, ¿no? Con esta barbaridad que estamos comentando. Pues precisamente yo estoy en tu corriente de forma de pensar. Sí que también estoy leyendo a todas horas que si sobra Rodrigo, sobre todo, quizás sea Sí, el centro de las dudas, porque lleguen dos jugadores de ataque. Y lo que nos está viendo la gente es que nos enfrentamos a lo desconocido. Nos enfrentamos a lo desconocido. El Madrid va a ser el primer club en disputar 7 títulos en el mismo año. Eh, yo creo que es bastante sensato pensar que no sé si llega a la final del Mundialito de Clubs, pero al menos estar entre los 4 semifinalistas. Creo que es pensar algo bastante sensato. Y va a ser como si disputases una Eurocopa o un Mundial, con la diferencia de que todos tus jugadores, todos, van a estar ahí. Cuando es una claro, Eurocopa o un Mundial, pues puedes tener a lo mejor una representación de 2, de 3, de 5 jugadores, siendo ya muy optimista, pero nunca de tener esos 22, 23 jugadores, todos compitiendo a 10, 15 de julio. Por eso te digo que nos enfrentamos al desconocido de que la liga imagino que seguirá empezando el segundo fin de semana de agosto en la siguiente temporada y nos va a dejar un periodo de probablemente menor a 30 días para hacer vacaciones y pretemporada. ¿Cómo se maneja esto? Pues sinceramente yo creo que no se puede manejar o al menos hacerlo de la forma correcta o de la claro. forma que debería hacerse. Unas vacaciones por debajo de las 3 semanas estaría bastante contraindicado. Sí, En todo, desde el punto de vista físico profesional siempre sí, se de recomienda salud. por lo eso es desde el punto de vista directamente de salud para cualquier deportista profesional situaríamos en esas 3 semanas el periodo mínimo, por decir una cifra, en el que hay que parar. Y aunque sigas haciendo tu trabajo de fuerza, de mantenimiento, pero digamos de parar de fútbol, de jugar a Sí, fútbol. Y parar también para evitar ese, bueno, se conoce como burnout, como ese, si pasamos un poco más a castellano, como estar quemado, si nos referimos sí, al punto de sí, vista psicológico, esa desconexión que todos necesitamos de nuestros trabajos, sí, sin ir más lejos, para que cuando vuelvas a rendir mejor.
Esto es así en deporte profesional y te diría que en cualquier trabajo. Entonces, vamos a tener 4 semanas. No van a poder ser 3 de parón. Es imposible porque no puedes hacer, no puedes, si tienes partido el fin de semana, quedar el fin de semana anterior. Claro. Entonces, realmente no sé primero qué importancia le va a dar el club al mundialito. Seguramente le dé bastante Sí, porque es la primera edición de un torneo y me extrañaría que el Real Madrid no quisiese ahí poner su nombre como lo hizo con la Copa de Europa. Y segundo, pues ver cómo maneja esas semanas, cómo las distribuye, porque son muy poquitos días. Va a ser una pretemporada totalmente atípica, prácticamente sin partidos. No cabe una gira, creo yo, no cabe una gira, no claro. caben casi partidos de nivel y quizá lo más probable pues sea pues eso, un parón de unos 12-15 días y una puesta a punto de otros 15 días, pero es lo que te decía, esto no es hacerlo bien. Esto no tiene buena solución. No sé si habrá la posibilidad de suspender la primera jornada de liga, o cosa que recibiría muchas críticas, por supuesto. Pero no Vamos. sé si habría la posibilidad de alguna cosa así. Entonces, ¿cómo creo que debe o puede solucionarlo el Madrid? Con una plantilla más amplia. Claro. Con una plantilla más amplia que haya supuesto un mejor reparto de minutos en la 24-25 y que te permita encarar con la gente más fresca la 25-26, ¿vale? Entonces, si ya se va Toni Kroos, se va José Lu, se va Nacho, como has dicho, eh, prescindir de un jugador que se adapta a varios esquemas, que juega en varias posiciones y que parece que no, pero ha sido, más me está fallando la memoria, pero no sé si el tercero o el cuarto más utilizado por Ancelotti Sí, sí. en esta última temporada, yo no lo veo. Esto, opinión personal, No, no, es y que, ya no estoy entrando en gusto personal de si te gusta más Rodrigo o te claro, gusta menos. Lo que sé es que es útil. Lo que claro. sé es que es útil porque el entrenador lo pone. Entonces, en esta situación que se viene, prescindir por mucho que viene Mbappé y va a jugar muchísimo, por mucho que viene Hendrik, que seguramente vaya a jugar, pero mm, quizás no estamos viendo que tiene 18 años, que es su primer año en España y que lo más posible, sé que es muy bueno, pero que lo más posible, también lo era Vini y también lo era Camavinga, pero este tipo de chicos lo más fácil es que hagan una temporada un poco valle, que, Claro. que suelen empezar muy fuerte, va a venir de la Copa América, pues bueno, ganas de entrar, entrenan fuerte, les suele ese muro que se habla tanto en la NBA, ese wall, Rookie Wall, para ¿no? La el Rookie rookie Wall, sí. wall, eso es que los rookies, pues eso, entrenan muy fuerte, se preparan muy fuerte para empezar la temporada porque quieren hacerse el hueco y luego a mitad de temporada les viene ahí un poco pues esa fatiga, ese no estar acostumbrados al ritmo de partido y a la cantidad de partidos de aquí y luego vuelven a repuntar de cara a final de año cuando su cuerpo se adapta a ese tipos nuevos de esfuerzo, pues vuelven a despuntar. Entonces, creo que Hendrik va a jugar mucho, pero siendo muy bueno, creo que a nivel de redes sociales y tal, creo que se le está poniendo un poquito por encima de lo que seguramente pueda jugar. Mbappé, por supuesto, debe y tiene que jugar mucho. Vini tiene y debe que jugar mucho. Pero cuidado con los momentos, como hemos comentado en el otro vídeo, en que se te puedan lesionar 4 o 5 jugadores, Claro, claro. porque lo puedes pagar a final de año en el que tienes un torneo muy importante y en el que tienes que empalmar con otra temporada. Entonces, quizá una solución o posible forma de ayudar a esto, pues sea tener más jugadores útiles de lo que sería algún año habitual. Sí que es verdad que la plantilla del Madrid desde este año pasado, hay que decir que todos los jugadores son útiles. Que el Madrid ha Claro. tenido varias temporadas donde sabías que había dos Cuatro o y tres y 5 cuatro, y cuatro que ni jugadores que entrenaban. el Ni entrenador entrenaban al mismo nivel, sí. el entrenador miraba hacia atrás Sí, sí, y sí, 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 sí. en ninguna de las posibles opciones de partido, ganando, perdiendo, remontando, fuese, no iban a salir. Esos Claro. Hazard, esos Mariano, esos Vallejo. Y Sí, sí que es verdad que este último año ha sido el último, que sí que ha habido jugadores que han jugado menos, como Arda, quizá, o Ceballos,
pero que ahora mismo de cara a este próximo año sabes que si tiene que salir Arda puede salir sin ningún problema y que incluso si tiene que salir Ceballos, yo creo que también puede salir. O sea que quizás esos 22, 23 jugadores, a mí me gustaría casi más, incluso 23, sin contar al tercer portero, que será un portero de la casa, pero que sean todos muy útiles. Es que, es que yo creo, y lo que te estoy entendiendo y lo que me dice a mí también la lógica es, vas a tener que rotar cuando no sea necesario aparentemente rotar, ¿no? O sea, vas a tener que dejar un día en el banquillo a Mbappé, aunque haya metido 3 goles el día anterior, y lo veas fenomenal, ¿no? Porque, claro, ya no solo tienes que asegurarte o tratar de asegurarte llegar lo mejor posible a esa hipotética final del Mundial de Clubes a mediados de julio, ¿no? Sino que tienes que también que pensar y gestionar lo que va a ser la siguiente temporada, porque el Madrid no puede detenerse en esta temporada, ¿no? Tendrá que después también pensar en la siguiente, ¿no? Entonces, creo que tiene todo el sentido lo que dices, ¿no? Y además, en la parte de arriba concuerdo perfectamente. Un jugador como Rodrigo, que te ha demostrado nivel titular Real Madrid, ¿no? Le guste a quien le guste o quien no le guste. O sea, ha sido titular en el Real Madrid en una temporada muy exitosa. Que se adapta a varias posiciones, que ya conoce, va conociendo su cuerpo, ¿no? La prueba es lo poco que se ha lesionado este año, que no se ha lesionado nada directamente. Es decir, es un jugador ya a todos los efectos Real Madrid y adaptado a esa exigencia. Por supuesto, que arriba te va a jugar un papel muy importante, pero es que pensando además, ¿no? En ciertas posiciones, estamos en este momento, ¿no? Cuando salga el vídeo, ojalá, ¿no? Ya sea oficial y tal, estamos, bueno, pues acercándonos ya mucho al fichaje de Lloró. Claro, tú ves la situación de los centrales y dices, oye, está Rüdiger, por supuesto, pero un Rüdiger que acabará la temporada creo que con 31 años, por lo tanto tienes que también ir midiendo un poquito. Tienes a Militao volviendo de ese cruzado y todavía no al 100%, probablemente. Ahora nos dices qué tiempo se puede esperar para ver ese nivel de Militao, ¿no? En caso de que vaya bien la cosa. Un Álava que es una incertidumbre total, que puede volver en octubre, puede volver en noviembre, pero no sabemos a qué nivel va a volver. Es decir, es que el fichaje de Lloró o de un jugador como Lloró es imperativo completamente, ¿no? Con esa situación de plantilla y lo que explicas. Yo creo que a Lloró se le ha abierto una puerta como pocas se abren en el Sí, Real sí, sí. Madrid Sí, 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 sí. para llegar. Y es que es como hablas. Militao, a mí siempre me gusta marcar, que no es un término científico ni nada, pero marcar los Sí, 18 meses desde la lesión. A mí es un punto que estoy contando en procesos que han ido bien, ¿vale? Eso sí. significa doblar el tiempo de la recuperación, o sea, unos 9 aprox de recuperación más unos 9 de competición para Febrero del realmente, 25, más o para menos. realmente evaluar hasta dónde va a llegar Militao, eh, qué porcentaje de Militao o qué cosas no va a poder hacer Militao que hacía antes y qué cosas sí. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que hacer una muy buena pretemporada. Va a venir de la Copa América. Ojalá juegue mucho en la Copa América, porque todo Sí, eso sí que es verdad que nos va muy bien. Pero sí. él tiene que hacer una muy buena pretemporada, sin prisas, y seguramente en los primeros meses no sea el mejor para doblar partidos en la misma semana. Pues Importante esto, ¿eh? aún yo creo que Importante. va a jugar con normalidad, va a jugar mucho, pero que seguramente en la primera mitad de temporada pues no lo veamos haciendo 180 en una semana. Claro, esto, pues eso, está Rudiger y Álava, menos de octubre, noviembre no va a ser. Y volvemos a lo mismo. Octubre, noviembre vuelve, pero ¿qué David Álava vuelve? Claro, Porque claro. esto sí que hay que ver, es un proceso más complejo que el que hemos visto de Militao y de Courtois. Entonces, hay que ver y ahí el club se tiene que cubrir bien las espaldas. Y yo creo que este chico viene, si viene es para jugar. O sea él o sea otro, este chico viene para jugar desde el primer momento y con importancia y con minutos. Entonces, bueno, sin ir más lejos, no ha podido ir no va a ir a los Juegos Olímpicos. No, Exacto, exacto. no sé si va a ser él o no, pero seguro, es que seguro que si el Madrid ha decidido que es él, el Madrid esto ya lo ha tenido en cuenta, Claro, segurísimo. La final claro. de los Juegos Olímpicos coincide con la primera jornada de liga. Sí, sí. O sea, yo no voy a tener mi defensa central con dos jugadores mientras tú estás jugando los Juegos Olímpicos.
Es así, Te digo, le yo guste creo a quien le guste. ha sido yo creo que algo compartido con el Lille, porque el Lille tampoco va a tener al central al que quiere vender este verano y no puede permitirse no venderlo este verano jugándose la rodilla en unos Juegos Olímpicos. O sea, o retrasando la negociación para su venta por los Juegos Olímpicos. O sea, en cualquiera de los casos, o sea, yo creo que tanto el Madrid como el Lille están alineados con esa decisión de que no vaya y el propio jugador habrá entendido también, ¿no? Obviamente, el verano que tiene, ¿no? Por delante, que es muy importante. Yo es que yo creo que es evidente, ¿no? Javi, por lo que estamos hablando, tienes que hacer una gestión, bueno, donde yo creo que Ancelotti va a tener que tener el componente físico más en cuenta que nunca, ¿no? Porque Ancelotti es un entrenador, yo veo bastante conservador en cuanto a lo que me funciona, no lo suelo tocar mucho, ¿no? No suelo mover demasiadas piezas, pero, pero vamos, si te escucha a ti, si escucha a los expertos, ¿no? Que evidentemente le estarán aconsejando, si escucha a Pintus, es que no le va a quedar otra, ¿no? Vamos a tener que ver seguramente, o va a tener que lucir el Madrid la plantilla más amplia, ¿no? Más útil de su historia en ese aspecto, porque nunca ha tenido un calendario como el que va a tener. Bueno, es que seguramente si algo caracteriza al club los últimos años es por trabajar con un ojo en hoy, pero con otro ojo Sí, muy lejos, en todas las instancias del club. Se trabaja siempre mirando muchísimo al futuro y muchas veces incluso de cara al aficionado parece que hasta se descuide un poco el hoy para priorizar el mañana. sí, Está funcionando, se está demostrando que está funcionando y yo creo que todas estas decisiones, sobre todo esta de los Juegos Olímpicos, no solo con Lloró, sino con evitando que Mbappé o que por Camavinga supuesto. vayan también, se ha tenido en cuenta esto. Yo no puedo permitirte que te vayas a la Eurocopa, te vayas a los Juegos y luego el verano del año que viene tengamos que casi enlazar la otra temporada. Es que serían 2 años completos Sin vacaciones. jugando sin parar. Esto a nivel de deporte profesional sería una barbaridad. Ya va a ser, no una barbaridad, pero ya va a ser muy complejo, pero esto directamente sería una barbaridad y te diría que incluso una irresponsabilidad. Claro, claro. Pues Javi, yo creo que nos lo has explicado perfectamente. Seguramente durante la temporada tendremos que recordar este mensaje, ¿no? Y algo haremos seguro porque sí, creo que has empezado con una frase brillante del Madrid se enfrenta a algo sin precedentes y bueno, y seguramente el Madrid tenga que aprender también de esta experiencia porque desde luego no se va a poder programar todo con Excel. Muchísimas gracias por esta charla y nada, te mando un abrazo enorme. Bueno, un saludo. Hasta luego.